sabio entre lo inverosímil y la realidad. Juan José Fernández Delgado nació en Aldea Nueva de San Bartolomé, en Toledo, y es licenciado en Literatura Hispánica, Lingüística Hispánica y Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el grado de doctor en Filología Románica en 1964 con su tesis Félix Lavalle, su narrativa. Desde 1974 su trayectoria profesional se ha desarrollado ejerciendo como profesor de literatura española en institutos de Toledo, Madrid y Lisboa, habiendo también impartido clases en diferentes universidades de España, como la UNED y la de Castilla-La Mancha, y en dos extranjeras, la Nova de Lisboa y la Universidad de Varsovia. Además, ha sido precisamente en la capital polaca donde ha desempeñado el cargo de asesor técnico de educación en la Embajada de España. Ha estado dedicado durante más de 35 años a la labor docente, que ha compaginado con la fundación y jefatura de redacción de la revista Toledo, Tierras y Pueblos, y con colaboraciones en La Voz del Tajo de Talavera de la Reina. Su trayectoria le ha llevado a ser en la actualidad académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y a la presidencia del Ateneo Científico y Literario de Toledo y su provincia. Su obra literaria cuenta con más de 500 artículos de ensayo y reseñas de escritores en revistas especializadas. En narrativa destacan títulos como La última página, La lucha de los maquis en las sierras externas de la Centro, y La golondrina, novela del maquis dedicada a la guerrilla antifranquista. El corro de las mentiras, pequeñas historias rurales, o como Un castillo en naipes que narra el desastre de Anual. En cuanto al tema que nos ocupa, me gustaría resaltar los artículos de Juan José sobre el rey sabio. Uno es Alfonso X el Sabio, creador de la prosa castellana, y el otro es la presencia de Alfonso X en las cantigas de Santa María. No por ello puedo olvidarme de su ejemplar y último libro, Alfonso X el Sabio y Toledo, publicado el año pasado. Solo me resta deciros que hayáis disfrutado con el concierto y que pues ahora Juan José nos va a deleitar con esta conferencia, y que el año que viene pues volvamos a vernos todos y todas aquí con un evento ya consolidado y ampliado. Acabo con una frase de Bono, líder de U2, que dice que la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Pues bueno, muchas gracias por vuestra asistencia otra vez, Juan José, cuando quieras. En ese empeño. Pueden contar conmigo y vendré todas las veces que ustedes quieran. Y también pues agradezco a este equipo, a este grupo de música que me ha deleitado con su buen hacer y que pues estaba tan placentero que hubiera querido continuar escuchándoles. Pero en fin, ahora nos toca otro papel. Pues muchísimas gracias, de verdad que estoy encantado y ver cómo valoran y quieren divulgar y poner en valor lo suyo. Y yo, humildemente, quiero acompañarles, o por lo menos me ofrezco. Pues bien, les voy a hablar de una semblanza de Alfonso X el Sabio entre lo inverosímil y la realidad. El resumen es el siguiente: después de una vida muy azarosa, que llevó guerras, enfermedades múltiples, de las que da cuenta en sus cantigas, traiciones, guerras, dedicándose a los quehaceres que exige el gobierno del reino muy amplio, pues bien, ahora lo inverosímil, tuvo tiempo y se necesitaba paz y sosiego para ello, para dejarnos una obra cultural tan ingente y valorada en toda la cultura mundial que se precie. Así pues, ese es el resumen grosso modo, es comúnmente aceptado y se encuentra archivado en los anales de la historia que Alfonso X el Sabio es el monarca más brillante y de mayor proyección universal de toda la Edad Media hispánica. En efecto, sus hechos de gobierno en los primeros años de su reinado
y su amplia y muy generosa labor de mecenazgo difundieron pronto su fama por todo Occidente hasta Constantinopla y por el norte de África también. No obstante, la mayor parte de los 32 años de su reinado fue convulsa y azarosa y sin tregua para el descanso. Descanso y sosiego que requería el propósito cultural que desde los inicios de su gobierno se había propuesto desarrollar y felizmente realizó. Ya en el año de su reinado, en 1252, cuando empezó a reinar, hubo de afrontar el arduo problema heredado del repartimiento de Sevilla y de sus tierras y recuperar para la hacienda real el enorme señorío que su padre, Fernando III, había concedido al infante don Fadrique, su hermano de Alfonso. Y también hubo de recuperar parte de las villas que el rey Fernando había otorgado a su segunda esposa, doña Juana de Poitiers. Asimismo, en esos inicios de su reinado, se vio obligado a adoptar la impopular decisión de alterar el valor de la moneda para no exigir nuevos pechos a sus súbditos. Pero la medida, sin embargo, no resultó ser la más acertada ni tampoco la más aceptada. También puso de manifiesto desde sus inicios sus deseos de renovar los principales cargos cortesanos y de introducir reformas administrativas y legislativas que recabaran para el rey la facultad de hacer leyes y de administrar justicia. Y estas reformas necesitaban un fornido soporte financiero que, además de las parias pagadas por los reyezuelos, vasallos y mudéjares andaluces, exigían el cobro de servicios extraordinarios aprovechados en cortes. Y estos servicios se hicieron muy frecuentes a partir de 1269 para atender no solo a esos planes de reformas, también a los numerosos gastos ocasionados por la política del rey, entregado en la aspiración de hacerse con la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido como fecho del imperio, que por razones de herencia materna en verdad le correspondían. Y heredaría también de su bisabuelo Alfonso VII ese afán de ser nombrado emperador, por lo que significaba dentro de los reinos peninsulares. Y a este respecto ocurre que muere Guillermo II de Holanda en 1256, el 28 de enero concretamente, a quien el papado había promocionado para oponerse a Federico II de Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano, que había muerto en 1250. También muere Conrado IV en 1254, el hijo y heredero de Guillermo II, a la edad de 4 años. Eran Federico y Guillermo II, como se sabe, familiares muy próximos de Beatriz de Suabia, la madre de Alfonso X. Por tanto, Alfonso era un firme y leal pretendiente, como antes apunté. Y para apoyar su candidatura a la elección del nuevo emperador, se presentó en Soria el 18 de marzo de ese año de 1256 una embajada de la República de Pisa encabezada por Bandino de Lancia, que le insta a obrar en esa dirección con estas primorosas razones, que a un rey lleno de poder, de hermosura, galanura, pues que le deberían halagar sobremanera. Y le decía así la embajada: porque el común de Pisa, toda Italia y casi todo el mundo os reconoce a vos, el excelentísimo, invictísimo y triunfante señor Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, por el más excelso de todos los reyes que son o fueron en los tiempos dignos de memoria, y saben también que améis más que todos la paz, la verdad, la misericordia y la justicia. Por todo ello,
príncipes, varones, señores y los demás del imperio se han movido a teneros a vos por digno de ser rey de romanos y emperador. Así pues, Alfonso X, halagado por la propuesta pisana, se embarca en dicho proyecto europeo que le va a ocupar demasiados años y al tiempo le ocasionará numerosos problemas e impopularidad. En efecto, esta pretensión política del fecho del imperio le exigirá destinar buena parte del dinero de las arcas estatales a esta causa, además de lo requerido para sufragar trabajos y empresas culturales. Para desarrollar ambos proyectos, Alfonso X emprendió una reforma fiscal que le obligó a controlar buena parte del décimo eclesiástico, es decir, las tercias reales, y aumentar las parias pagadas por los reinos musulmanes vasallos y los mudéjares andaluces. Y todo ello ocasionó una subida general de precios que debieron soportar los propios vasallos. Pero al final, en 1275, después de este empeño y tantos gastos y tanta impopularidad, después de un fatigado, accidentado, costoso e impopular viaje a Beaucaire, población francesa cerca de Aviñón, donde había sido citado por el Papa Gregorio X, hubo de renunciar a sus imperiales pretensiones. En fin, con estas reformas económicas, legislativas y administrativas, Alfonso X, con una extraordinaria visión de futuro, pretendía acumular en la figura del monarca el poder que se hallaba desparramado entre los nobles y fueros constitucionarios regionales y localistas. Así, en una de las partidas, en la segunda, se lee que el rey es cabeza del reino, pues así como de la cabeza nacen los sentidos por los que se mandan todos los miembros del cuerpo, así, por el mandamiento que nace del rey, que es señor y cabeza de todos los del reino, se deben mandar y guiar y haber un acuerdo con él para obedecer, amparar y guardar y regir el reino donde él es alma y cabeza, y ellos, los miembros, todos como se lee en la partida esta que le he citado. Y dichas reformas soliviantaron al clero y a los nobles y a gran parte del pueblo llano, pues veían los nobles reducidos sus derechos y prerrogativas y todos en conjunto cómo el rey destinaba ingentes cantidades de dinero a apoyar su candidatura a la corona del imperio. No obstante, a pesar de los problemas financieros y las tiranteces con los nobles, hasta la sublevación mudéjar de 1264, la estrella política de Alfonso X brilló sin discusión dentro y fuera de España, como afirma el profesor Manuel González Jiménez. A partir de ese año señalado, 1264, el reinado de Alfonso X transcurrió en 3 rebeliones y sublevaciones y enfermedades de las que da cuenta en varias cantigas, hechos nefastos que se intensifican en la edad siguiente y se prolongan hasta 1264, año en que fallece en Sevilla. Así pues, la mayor parte de su reinado transcurrió entre revueltas y traiciones de propios, su esposa, hermanos, su hijo Sancho, gran parte del clero y los nobles y ricos hombres, y también extraños, propios y extraños, mudéjares y benimerines procedentes de Allende el Mar, del norte de Marruecos, más la continuación del proceso de reconquista y las reformas políticas y sociales que realizó y otras que no le permitieron realizar, y sus legítimas aspiraciones a la corona del Imperio germánico y temas miles y complejos de gobierno. Les hablaba de la vida azarosa de este rey.
Durante esa prolongada década de 1270 hasta 1284, en que muere, en efecto, se producen reiteradas incursiones de los benemerines que suponen sendas derrotas para las tropas cristianas. Y a todo ello se suma la prolongada e interesada, la propaganda interesada que hacía del rey hombre soberbio, pródigo en sus dádivas y más obsesionado por su fama personal que por el bien del reino. De esta década, de 1270, señalo, subrayo, el año 1275 por la concentración de adversidades que se citan en la vida de este rey tan extraordinario y al mismo tiempo tan desgraciado. Este año de 1275 tiene lugar el aciago viaje europeo hasta Beaucaire, donde se celebra la entrevista del rey castellano y el Papa Gregorio X, que mantuvo su oposición el Papa a que un descendiente de los Stauffen fuese coronado emperador del Sacro Imperio y pagó las consecuencias el pobre Alfonso X. Cuando regresa a España, Alfonso X, después de ese viaje tan accidentado y aciago, enferma gravemente en Montpellier, donde recibe la noticia, fíjense, de que los benemerines han desembarcado en los puertos de Algeciras y Tarifa y asolan las tierras de la frontera granadina. También le hacen llegar la muerte del infante, su hijo, el primogénito y heredero don Fernando de la Cerda, repentinamente en Ciudad Real. Y muere también en Perpiñán, en parte del séquito que le ha acompañado en ese dichoso viaje, su hija, Leonor, y manda enterrarla en el monasterio de San Esteban de Guzmán de Caleruela. O sea, los benemerines, la muerte de dos hijos, y manda enterrarla en este monasterio de San Esteban de Guzmán. Asimismo, conoce el fracaso de las tropas cristianas en la batalla de Écija y la muerte de don Nuño González de Lara, adelantado de la frontera, y la de su cuñado, don Sancho de Aragón, arzobispo de Toledo. Además, encuentra una opinión descontenta por los muchos impuestos pagados durante tantos años que han desembocado en el estruendoso fracaso de Beaucaire. Fracaso que le pone en boca de todos los toledanos con sones de burla y chanza que hubieron de ahondar en su depresión. Y a ello se sumaba la certeza de estar rodeado de traidores y desagradecidos, de lo que el mismo Alfonso da cuenta en la Cántiga 235, con estos doloridos versos declarantes de la hipocresía con que era recibido. Y ya lo traduzco. Una vez que entró en Castilla, dice la Cántiga, vinieron allí todas las gentes del reino que le saludaban así: Señor, sed bienvenido. Pero después, creedme a mí, ni el rey de Portugal, ahora digo quién es, fue vendido de tal manera. Se refiere a Sancho II, rey de Portugal, traicionado por el Papa y por su hermano Alfonso III, que luego sería su yerno. Pues bien, al poco enferma en Vitoria, de lo que da cuenta en otra extraordinaria cántica. El año 1282 se encuentra asimismo entre los más funestos de su reinado y quizá sea el más triste, si posible fuera, con motivo de los pleitos sobre el tema de la sucesión en el trono castellano-leonés, surgidos a partir de la repentina muerte de su hijo primogénito Fernando en Ciudad Real. Pues la mayor parte de la nobleza y el prelado y los obispos apoyaban al infante Sancho para ocuparlo. Solo un puñado de nobles de Sevilla y Murcia prefería a don Alfonso de la Cerda, nieto del rey Sabio. Es decir, el tema era si debía reinar Sancho II, que era el segundo hijo directo de Alfonso X, o sus nietos, hijos de Fernando de la Cerda, que ya habían muerto.
y eso trae un montón de problemas. Ello provoca un alzamiento de la nobleza y el levantamiento de una hermandad en apoyo de Sancho. Este infante, Sancho II, convoca cortes facciosas el 21 de abril de ese año en Valladolid, conocido como la Junta de Prelados y Nobles, y acuerdan privar al rey, a su padre, Alfonso, del gobierno del reino y reconocer a Sancho como señor. La reina, doña Violante, hija de Jaime I el Conquistador, partidaria de que sus nietos hereden el trono, huye con ellos y busca amparo en el reino de Aragón, gobernado por su hermano Pedro II. Y así los hechos, y ante esta situación, muy bien se podía dar por cumplida aquella temprana profecía que una gitana egipcia predijo a doña Beatriz de Suabia, madre de Alfonso X, cuando era niña, que le dijo que usted, Beatriz, se casará con un príncipe de soberanas virtudes, como era Fernando III, y que sería madre de un hijo infeliz, Alfonso X, que al final de sus días sería depuesto de la majestad por uno de sus hijos, Sancho II. Y aún le quedaba al rey sabio pasar el mayor sufrimiento. Abandonado prácticamente de todos los suyos y acosado por la enfermedad de la que ya no se desprendería, hubo de aliarse con el mayor de sus enemigos, Abu Yusuf, para luchar contra su propio hijo, el intrépido Sancho. Y se ha de añadir a este cúmulo de infortunios y adversidades el tiempo y la energía empleados en la cruzada de ultramar, proyecto de Allende, es decir, para recuperar del norte de África, parte del norte de África que ya ha pertenecido al Imperio Romano y que los visigodos habían heredado y que Alfonso X estaba empeñado también en conseguir. Y además hay que añadir su actividad diplomática y su incesante laboriosa tarea de Estado y sobre todo ello su precaria salud, pues numerosas son las cántigas en que refiere sus dolencias y la intervención de Santa María para sanarlas. Sobre las enfermedades que le acosaron, según los especialistas alfonsinos, se asegura que padecía hidropesía, que también había sufrido su padre, y que un cáncer masifacial le desfiguró el rostro en los últimos meses de su vida, derivado de una coz de un caballo en sus tiempos de juventud. Así pues, a pesar de esta cadena de adversidades que se atropellan entre sí para hacer más gruesa la continuidad, el ingente impulso que dio a la cultura como creador y sobre todo como patrocinador, compilador, revisor y divulgador de obras de muy variada índole es extraordinario y sin igual en Europa durante toda la Edad Media, porque lo que distingue el mecenazgo de literario de Alfonso X respecto a otros monarcas es su amplitud en cuanto a la cifra de escritos y a la variedad de materias a que se extiende, y la obra terminada que nos ha legado, impresionante no solo por la cantidad y lo variado de su contenido, también por las numerosas y primorosas ilustraciones que lo ejemplifican, adornan y amplían, como hemos visto en la cantiga aquí expuesta y en otras. Además, resulta paradójico que el periodo más prolífico de su producción cultural sea el que corre en la década de 1270 hasta su muerte, cuando Alfonso X conoce todo tipo de agresiones políticas e infortunios a los que me he referido hace un momento, y de manera somera. Y sobre aquella supuesta superchería que se atribuye a Alfonso X, considerada como acto de soberbia y de irreverencia, mediante la cual se afirmaba que Alfonso X habría dicho que si Dios le hubiese consultado, la organización del universo se habría hecho de otra manera más amable, la explica el profesor
Reyes Prosper es un profesor, aquí doy notas, luego le dejo la conferencia, es un profesor del Instituto de Toledo en la transición del 19 al 20, un hombre sabio, aprendió 8 o 10 idiomas de manera autodidacta para cartearse con intelectuales europeos. Pues este hombre, dice que elimina toda sospecha de irreverencia y superchería de Alfonso X, porque la explica así esta supuesta irreverencia. Dice, este hombre, Reyes Prosper, asegura que, observando a Alfonso X, lo intrincado y embrollado del sistema astronómico, hubo de manifestar en ocasión solemne que si él hubiese asistido a la creación y nuestro Señor le hubiese pedido su opinión acerca del universo, él le hubiese dado un mejor sistema para el movimiento de los astros. Palabras, dice este profesor, que no son una irreverencia increíble en él, en Alfonso X, autor de las Cantigas a la Virgen, sino, esas palabras, un anticipo de la tesis de Nicolás Copérnico, resurrección, según se sabe, de las doctrinas de Pitágoras. Por tanto, resulta en verdad asombroso e inverosímil que, a pesar de estar en lucha constante con los moros, de los cientos de negociaciones diplomáticas que hubo de solventar, de las continuas revueltas y deslealtades que sufrió, y de los infortunios desmesurados de los suyos y de otros próximos que amargaron su existencia, es inverosímil, repito, que conservara la serenidad de ánimo, no solo para acometer la empresa cultural realizada, sino para ocuparse de los pormenores que comporta y exige el régimen administrativo de una nación. Parece que todas estas adversidades hubieron de existir y amalgamarse para hacer más grande y más excelente su magna obra cultural y para que sea reconocida sin ninguna objeción en y por cualquiera de las culturas civilizadas. Y se ha de añadir a su impresionante obra cultural su continuo anhelo de acrecentar sus reinos con nuevas conquistas a los musulmanes hasta expulsarlos de España. Ahí están las adhesiones de Murcia, Jaén, Jerez, Niebla, el Algarve y la tarea repobladora y la creación de villas y pueblas, muchas en tierras fértiles y peligrosas por fronterizas, y la fundación del honrado Concejo de la Mesta, y la promoción y organización de mercados y ferias hasta un total de 25 distribuidos por lo ancho de sus reinos, y la creación de la Marina Naval con las atarazanas del Guadalquivir, que tan esencial papel desempeñaron en el proceso de descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo. Por todo ello, de ningún modo es cierta aquella opinión del padre Juan de Mariana que le acusa de fracasar en sus empresas de gobierno por tanto mirar las estrellas, palabras que se han convertido en lugar común al hablar de este monarca como gobernante y como hombre de letras. Y son injustas aun cuando don Alfonso, ya en su juventud, demostrara que no podía prescindir del trato con sabios y poetas. Las diversas ramas del saber embargaban su espíritu. La poesía fue constante compañera durante toda su vida. Su amor al derecho pronto tendría una espléndida e imperecedera prueba de sus desvelos. Y en Toledo, sus conversaciones con sus amigos, los astrónomos, producirían obras de fama mundial, como afirma el profesor Ballesteros Beretta. Y considerando las múltiples y graves adversidades que se alzaron en su camino, resulta, repito, en verdad incomprensible, pero realmente real, que aún pudiera crear una obra cultural tan amplia, tan diversa, tan duradera y tan universal, sabiendo, como sabemos de parte de Cervantes,
que el sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento, como leemos en el primer prólogo del Quijote. Ya en su primera juventud, en efecto, se aficionó a la poesía populares y trovadores gallegos y portugueses, y luego provenzales e italianos, y también a la historia y a los astros, y además a cuantas ciencias y saberes podían ser útiles a sus súbditos. Por ello, la obra científica del Rey Sabio consiste en la recopilación de todo el saber de su época en una unidad cultural que abarca las más diferentes materias: jurisprudencia, setenario y las partidas, precedidas del espéculo y el fuero real, astronomía, el lapidario, libro cumplido de los juicios de las estrellas, en cuyo prólogo se presentan los tiempos alfonsíes como auténtica edad de oro. Otro famosísimo libro, las tablas alfonsíes, escritas entre 1263 y 1270, tomando como época el 1 de enero de 1252, año en el que se inicia el gobierno del Rey Sabio, y como lugar de origen, Toledo. En estas tablas, que estuvieron varios siglos vigentes en Europa, fijaros, se agregan 42 estrellas observadas a las ya conocidas y se establece con enorme precisión la duración de un año. Fíjense, 365 días, 9 horas, 49 minutos y 16 segundos, lo que está muy próximo a la verdad. También obras de astromagia, el libro de las cruces, fechado en 1259 y considerado el primer tratado astronómico en lengua española, el libro de Picatris y otros más. Y la suma histórica por partida doble, la gran general historia y la historia de España, cuyo contenido se ciñe al pasado histórico español. El aspecto lúdico o de recreo, la música y las artes plásticas también fue de su interés. Ahí está el libro de ajedrez, da 12 tablas, que no me deja mentir. Precisamente con la traducción de este libro, en Sevilla en 1283, del libro de ajedrez, culmina la intensa y extraordinaria tarea cultural desarrollada por el rey castellano-leonés a lo largo de 3 décadas. Legaba, pues, Alfonso X a la posteridad un corpus de prosa española mucho más amplio que todo cuanto se había producido antes de subir al trono, como afirma de Germont. Y se ha de añadir, claro está, la verdadera suma poética, la obra personal Alfonsín, las cantigas de Santa María, que son una especie de himnos, hasta alcanzar el número de 427 composiciones, cuyo objeto primero es exaltar las glorias y virtudes de la Virgen y pedirle misericordia y amparo, recopiladas en 4 espléndidos códices. El mismo rey Alfonso se dice y se hace trovador de la Virgen, como se lee en los inicios del Códice de Toledo, que es el primero, es decir, en o prólogo, las cantigas de Santa María, que recopila las 100 primeras cantigas, donde el rey poeta declara sus propósitos. Y en la cantiga 10ª, adoptando una fórmula caballeresca de la época, exclama: de hoy más tú, Virgen, serás el sagrado objeto de mis trovas, la única mujer que ensalce mis cantares. Declaraciones que repite luego en la cantiga 10ª, rosa das rosas, flor das flores. En fin, esta decisión de convertirse en exclusiva en trovador de Santa María hubo de ocurrir a mediados de 1266, porque en diciembre de ese año el rey sabio y poeta decide olvidarse de las trovas juglarescas de amor y de escarnio para entregarse de lleno a la lírica mariana, que mantendrá hasta el final de su vida. Con las cantigas, pues, Alfonso X se incorpora a la corriente devocional mariana
Os visto aquí muestras del siglo XII, del monasterio de Montserrat, de Francia, y monasterios franceses y otros españoles, pues ya había esta devoción mariana en el siglo XII patrocinadas o lideradas por San Bernardo de Claraval, que destacó ya en el siglo XII la humildad y la virtud de Santa María, poniendo el acento sobre su misericordia y su amor de madre, como señala Elvira Fidalgo. Otras cantigas encuentran su inspiración en leyendas marianas celebradas y difundidas por monasterios y santuarios españoles y extranjeros, desde Jerusalén, Constantinopla, incluso Marruecos. Sin embargo, son numerosas las cantigas que se inspiran en acontecimientos históricos ocurridos durante el reinado de Alfonso X, que vienen a ser soporte necesario e imprescindible de los milagros narrados, dónde, cuándo, cómo, a quién, por lo que se citan dos fuentes informativas en este primoroso cancionero mariano alfonsí, el clerical y el histórico o la gran historia. Pero el segundo, el de la gran historia, cauce informativo, subrayo lo ajeno, pero de este segundo información, la historia grande, subrayo hechos históricos, lo no propio de la historia oficial. Diríamos, subrayo lo perteneciente al diario vivir de una sociedad campesina, la intrahistoria, usos, costumbres, vestimentas, trabajos cotidianos y otros sucesos surgidos de esta sociedad ambiental del siglo XIII. Por ejemplo, la cantiga 191, en que se alternan periodos de convivencia con otros convulsos y belicosos. Y a estos hechos sociohistóricos se añaden acontecimientos y circunstancias del entorno cortesano y familiar del propio rey, y sobre todo personales e íntimos, en los que da cuenta de sus múltiples enfermedades y de las enfermedades de su madre, y la resurrección de su hermana en Toledo. En fin, esta circunstancia regia añade una originalidad tremenda a este cancionero, hasta el punto de que lo autobiográfico se alza como factor fundamental de la obra, porque las cantigas completan pues lo que dicen los libros de historia sobre la vida de Alfonso X el Sabio. Así pues, esta doble información de las cantigas, la social, intrahistórica, personal y de ambiente cortesano, confiere además al cancionero alfonsí una singularidad especial, pues la primera fuente de información a la primera fuente de información alibresca se suma la biográfica e histórica, es decir, una información laica procedente en su mayor parte del presente histórico del propio rey y de su entorno personal. Y ello permite afirmar que este cancionero es la obra más personal y más próxima a la figura del rey castellano y sabio. De modo que, partiendo de materiales monásticos y clericales extranjeros e hispanos, elabora un cancionero laico, aunque la razón de Alfonso X al componer las cantigas sea la de loar a la Virgen y presentarle su gran devoción. Por tanto, a la idea originaria de crear un cancionero mariano, más se añade la impronta alfonsí de agregar cantigas de asuntos contemporáneos de su entorno cortesano y personales, por lo que el autógrafo constituye un factor fundamental en este prodigioso cancionero, como ya he señalado. Y como los 4 códices están profundamente ilustrados, con 420 composiciones y más de 2.400 ilustraciones miniaturas, constituyen el cancionario mariano más rico de toda la Edad Media, el repertorio musical más importante de Europa, por lo que en su conjunto viene a ser la Biblia estética del siglo XIII, como afirma Menéndez Pelayo, en las que la música y el arte de la miniatura desempeñan un extraordinario papel. Y de todo ello, el rey trovador, como él mismo gustaba titularse, es el promotor, el seleccionador de textos que se han de traducir, el recopilador de las obras necesarias para ello
y el revisor último para que todo quede declarado en castellano derecho y pueda entenderlo correctamente el pueblo. En efecto, el propio rey, rodeado de enmendadores del lenguaje, intervino en cuestiones de estilo, con lo que su responsabilidad en la creación y fijación de la prosa castellana es de suma importancia, corrigiendo pasajes de su propia mano, como afirma la tan citada y consabida cita del libro de las estrellas fijas. Y dice así: y después lo enderezó, lo mandó componer este rey sobredicho y encontró las razones que entendió que eran más correctas y no repetidas y que no estaban en castellano derecho, bien dicho, y puso otras razones que entendió que cumplían, que eran más cumplidas, más correctas, y cuanto al lenguaje enderezólo él por sí mismo, o sea, que lo trabajó en él personal mismo. A este respecto conviene recordar que el móvil de su labor, incluyendo la literaria, es procurar el predominio político de Castilla como cabeza de un proyecto que data de la primacía real y eclesiástica visigoda de Toledo y que continúa con el afán el propio Alfonso X de reunir los reinos de España bajo el cetro imperial, como apunta Bautista Pérez. Por tanto, si al resultado científico de las tablas astronómicas le dieron los colaboradores del rey el nombre de tablas alfonsíes, no es de extrañar que el conjunto de su obra y de su significado y su extensión impulsaran a los propios ayudantes del monarca castellano-leonés a bautizar su reinado como era Alfonsí, como se lee precisamente en el prólogo de las tablas astronómicas, pues así se reconoce, así lo recoge la siguiente cita. Y este es el reinado del señor rey don Alfonso, que sobrepujó en saber, seso y entendimiento, ley, bondad, piedad y nobleza a todos los reyes sabios. Y por esto tuvimos por bien de poner por comienzo de era el año en que empezó a reinar este noble rey, por causa de que se use y manifieste esta era, así como se usaron y manifestaron las otras eras antes de ella, porque dure y quede la nombrada de este rey sabio para siempre. Y pusimos el comienzo de este año, sobredicho 1252, por comienzo de esta era, y pusimosle el nombre de era Alfonsí. Se lee en el prólogo. Y para llevar a cabo este ingente proyecto, comprendió el rey sabio que la lengua y el derecho, ya estoy terminando, eran los pilares básicos en los que debía asentar sus reformas culturales y políticas, por lo que hubo de contar con muy eficaces y sabios colaboradores, tanto aborígenes como europeos, y a ello obedecen sus reformas jurídicas y administrativas. Por tanto, a toda esta impresionante labor cultural, por el mero placer de divulgar el saber conocido entre sus súbditos y sin ordenamiento jurídico alguno, no hubo decretos, se añade como la joya más estimada de cualquier corona, la prodigiosa decisión de Alfonso X de erigir el rudo castellano, donde estaba todo por hacerse, como vehículo expresivo de todo ello. Hubo de fijar la fonética y la ortografía, comprobando los fonemas disponibles y sus rasgos distintivos, y lo hizo con tantísimo acierto que lo que dejó hecho prevaleció hasta la gran reforma lingüística de la transición de los siglos XVI y XVII. Y después de fijar la lengua y estructurarla en los respectivos niveles, desarrolló aquel inmenso programa cultural. Pero la lengua, aunque viva y activa en el pueblo, no ofrecía consistencia suficiente para soportar tamaña empresa, tamaña cantidad de saber. Así pues, el rey Alfonso
tuvo que introducir nuevos enlaces sintácticos. El único, casi único, era el qué. Y hoy introdujo otros, el para qué, como quier que, si quiere, aunque, con que, se evita la abusiva repetición de que, de modo que la sintaxis se robustece por ampliación de la frase y mediante la subordinación. Y en cuanto al vocabulario, también fue importantísima su labor, pues el incipiente castellano, a pesar de 2 siglos de rodaje, el Mester de Clerecía y el de Clerecía con Gonzalo de Berceo, en fin, y las jarchas, pues a pesar de 2 años de rodaje, tampoco el castellano ofrecía corporeidad suficiente para significar tal cantidad de saber. A este respecto, hubo de enfrentarse a una tentadora idea, la más fácil, pues llenar el castellano de cultismos, y sería entonces una lengua tan inteligente, no comprensiva como ya lo era el latín. Así pues, evita esta idea dar masiva entrada del latinismo, con el peligro de hacer el castellano una lengua tan minoritaria y cerrada como ya lo era el propio latín. Y la supera mediante un sabio criterio que consistió en restringir hasta el máximo aquella tentación con el recurso de la derivación, creación de palabras a partir de otras ya existentes. Cuando se trata de ideas referentes al mundo antiguo, sustituye la palabra latina por otra castellana que indique algo similar y conocido, o cita el vocablo griego o latino y lo acompaña del equivalente romance. Por ejemplo, un corral grande redondo que llaman en latín teatro. Introduce teatro, pero lo ejemplifica con este rodeo en castellano. O define el término desarrollando con ello su labor de lexicógrafo. Fueron introducidos numerosos cultismos, arabismos, galicismos, occitanismos, tecnicismos referentes al derecho civil, al familiar, al canónigo y otros términos relacionados con la naturaleza mediante los 3 procesos señalados. Y lo hizo con tanto acierto que el pueblo los asumió, todos estos latinismos, grecismos, occitanismos, lo hizo con tanto acierto que el pueblo los asumió rápidamente como propios, como palabras que estuvieran en la lengua desde sus mismos orígenes. Y ocurrió así porque el rey sabio tuvo muy en cuenta la fonética de la nueva palabra y procuró que su articulación y su sonido no disonaran del común de nuestra lengua y que no resultara extraño, por tanto, a los oídos de los oyentes y de los usuarios. Es decir, procuró que el pueblo asumiera la palabra con suma facilidad, como palabras patrimoniales. Y quiero resaltar ahora la diferente actitud de este monarca a este respecto de la corriente latinista del siglo XV, luego después con don Enrique de Villena, Rodríguez del Padrón, Juan de Mena, el mismísimo Marqués de Santillana, que pretendían crear una lengua de exclusivo uso literario, que solo entendieran los cultos, que no sirviera para la conversación diaria, mediante la introducción de cultismos que aún hoy día los sentimos como cultos. Sin embargo, cientos que introdujo Alfonso X, nadie los tiene como cultos, como la palabra teatro y otras muchas. Colocar es un cultismo frente a colgar, que es un vulgarismo, porque está más cerca de la palabra latina colocar, de colocare, que colgar, que también viene de colocare, pero está más próxima. Bien, estos cultismos los asimilaron como propios. Sin embargo, hoy día sentimos como cultismos y extraños, un lenguaje calcado, si usamos estos cultismos que se introdujeron en el siglo XV. Es lo que les quiero decir.
Y esta idea causaría de verter todo este saber al castellano, causaría asombro en Europa, pues sería considerada descabellada y propia de un rey para nada cuerdo que vivía entre magos toledanos, intelectuales musulmanes y resentidos judíos, pues a nadie en su sano juicio se le ocurriría escribir obras jurídicas, filosóficas, científicas e históricas en una lengua vulgar. Así pues, considerando el cúmulo de desventuras que les he citado atropelladamente, que se citaron en los 20 últimos años de su reinado, los más fructíferos, sin embargo, y que la dedicación a su quehacer cultural, rodeado de sabios de diversas razas, culturas y religiones, en la escuela regia por el mismo rey creada y acondicionada para esa magna tarea, habría de ser su máximo anhelo, muy bien se puede decir, se puede considerar a nuestro rey ínclito y paisano Alfonso X, se le puede considerar como un desterrado en vida. Definición, sí, desterrado en vida, se lo aplico a este rey, definición aplicada por Dámaso Alonso a Fray Luis de León, también santo de mi devoción, porque Dámaso Alonso dice que Fray Luis de León lo que quería era llevar una vida de retirada, y todos sabemos lo de la flecha de Salamanca o de la vida retirada, su grandísimo poema, y sin embargo estuvo inmerso Fray Luis de León en todas las polémicas culturales de su época. Pues así imagino yo a Alfonso X. El hombre entregado en esta obra cultural, que era su máximo afán, sin embargo fue atropellado por estas circunstancias que le he referido, porque resulta evidente que Alfonso X se hallaba en su verdadero elemento delante de sus libros y en compañía de los sabios, sus colaboradores, de los poetas y los artistas de su cámara, como afirma Juan Luis Albor en su Historia de la Literatura Española. Por ello y para ello había un gran espacio para estudiar en las materias que quería componer algunos libros. Moraba en algunos lugares un año y dos más, y más de dos, y aún, según dicen los que vivían a la su merced, que hablaban con él los que querían y cuando él quería, y así había espacio de estudiar en lo que él quería hacer por sí mismo, y aún para ver terminar las cosas de los saberes que él y terminar las cosas que él quería, que él mandaba ordenar a los maestros y a los sabios que traía, que alimentaba en su corte, como afirma su sobrino, don Juan Manuel, el de los cuentos del conde de Lucanor. Y termino con estas dos citas que hago mías, una del profesor Manuel González Jiménez, que antes cité, en la que afirma que Alfonso X el Sabio es el monarca más universal y brillante que produjo la Edad Media hispánica por la amplitud de sus conexiones y por la vastedad de su cultura, por el hábito renovador de sus leyes y por la generosidad y afición de sus empresas artísticas y culturales. Por todo ello, Alfonso X, este rey tan extraordinario, merece el sobrenombre del sabio y brillar con luz propia, sin la opacidad de ningún nublado desde el cráter de la luna que lleva su nombre, y ser considerado, como lo es, patrono de las letras del saber, porque por el ingente legado cultural que nos ha transmitido y sobre todo por haber erigido nuestra lengua castellana y española y universal en lengua de cultura, porque en efecto la lengua ecuménica que hoy aúna a cientos de millones de seres en el mundo, en uno de los grandes bloques de la humanidad, esta lengua que nos aúna a cientos de millones, es la decisivamente moldeada, dicho con todo respeto, no por Cervantes, Fray Luis de León o Lope, sino por el rey sabio Alfonso el Sabio, como asegura Francisco Márquez Villanueva. Pues muchas gracias por su atención y su amabilidad.